Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. JP Morgan no ve a Colombia como un destino atractivo de inversión. Según la entidad, riesgos locales y externos hay que monitorear. En minutos analizaremos el panorama con el director de Fedesarrollo. Caen las ventas en juegos de suerte y azar en línea según el primer reporte de Fecoljuegos. Además, el gremio advierte que el gobierno no hizo muy bien los cálculos sobre el recaudo que espera obtener con el nuevo impuesto, con el nuevo IVA del 19% a estos juegos. La Superintendencia Financiera lanzó una guía para verificar entidades financieras. La entidad recomendó a los usuarios verificar las entidades donde piden préstamos o depositan su dinero. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de las razones por las que JP Morgan no ve a Colombia como un país atractivo para invertir en bolsa en el mercado de acciones. Por eso quiero saludar a esta hora de la noche al doctor Luis Fernando Mejía. Él es el director ejecutivo de Fedesarrollo. Doctor Mejía, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Como siempre, un placer estar con ustedes. Un saludo muy especial a todas las personas conectadas. Doctor Mejía, antes de hablar de este informe de JP Morgan, donde prácticamente dice que entre los países de América Latina, Colombia es el menos atractivo para invertir en su mercado de acciones, ¿qué tan importantes son las opiniones de un banco como este, JP Morgan? Pues son importantes porque al final de cuentas JP Morgan es uno de los grandes bancos de inversión a nivel mundial. Sus recomendaciones por eso son seguidas por justamente inversionistas, no solamente locales, sino también internacionales, institucionales, grandes inversionistas a nivel global, que naturalmente están pendientes de cuáles son los análisis que hacen JP Morgan y otros bancos de inversión. No es el único, por supuesto, pero pues sus opiniones claramente son claves para lo que están pensando y viendo los analistas frente a Colombia y otros países de la región. Entonces, en este informe, doctor Mejía, como usted bien sabe, JP Morgan hizo un comparativo entre Colombia, Perú, Chile, México y Brasil. Y de ahí saca esa conclusión. De todo ese grupo de países, Colombia está entre los menos atractivos. Y encontró, por ejemplo, impactos adversos, eventuales impactos adversos para nuestro mercado de acciones por la reforma pensional. ¿Qué quiere decir JP Morgan en este punto, doctor Mejía? Pues mire, Víctor, realmente no es una sorpresa, pero lo que se refiere JP Morgan en este caso puntual tiene que ver con los efectos de la reforma pensional en términos del flujo de fondos que le llegarían a las AFPs. Recordemos que en el pilar anterior, antes de la reforma pensional, las personas podían optar entre estar o en el régimen público de Colpensiones o en el régimen privado, en donde estaban las AFPs. Con la implementación de la nueva reforma pensional, si todo va, digamos, de acuerdo a lo que se había estipulado con la expedición de esa ley, que arrancaría el 1 de julio de este año, la gran mayoría de personas cotizarían hasta 2.3 salarios mínimos en el pilar público y el resto a los fondos, digamos, de pensiones privados. Eso implica que inmediatamente esos nuevos flujos de cotización a las AFPs van a ser menores. ¿Y ahí por qué le preocupa esto a JP Morgan? Porque las AFPs son tal vez el inversionista institucional más importante en la Bolsa de Valores de Colombia, y eso también se discutió muchísimo durante la reforma pensional, eventualmente los impactos que podría generar en términos justamente del mercado de capitales. Otro punto que menciona JP Morgan es este tercero que tengo aquí abajo en mi gráfica, doctor Mejía, y habla de que la tasa de política monetaria, la tasa de interés de nuestro Banco de la República se congeló en el 9,5% y que sigue siendo un nivel muy alto frente a los países de la región. Y además habla de que todavía tenemos una inflación alta en Colombia, no se ubica, no se acerca, está por encima del 5%, no se acerca todavía a la meta del 3%. ¿Por qué esto puede afectar las inversiones en bolsa, doctor Mejía? Claro que sí, porque mire, las tasas de interés altas y la inflación alta, pues naturalmente implica un menor, digamos, una menor rentabilidad de los activos locales. Es decir, cuando la gente invierte en Colombia en pesos, si hay inflación, pues naturalmente eso puede deteriorar esa capacidad de compra en el futuro. Y esos elementos de altas tasas de interés y altas inflaciones, pues naturalmente se traducirán justamente en eso, en pérdidas del poder de compra de las inversiones que hacen no solamente los locales, sino los inversionistas internacionales en nuestro país.
Doctor Mejía, ahora sí vengo a el punto que tengo aquí en la mitad de mi gráfica y textualmente dice JP Morgan, las elecciones presidenciales del año 2026 serían un catalizador para el mercado, pero que todavía JP Morgan dice no le apostaría, no invertiría en este momento apostándole a un eventual resultado electoral. ¿Qué quiere decir el banco con este tema, la situación política y las elecciones que todavía están un poquito lejos? Pues mira, ahí el tema de fondo naturalmente tiene que ver con lo que ha sido la incertidumbre en la política económica del actual gobierno. Recordemos, por ejemplo, desde Fedesarrollo justamente hemos venido midiendo ese indicador de la incertidumbre que ha venido subiendo y que ha alcanzado máximos históricos en prácticamente 30 años, justamente en el periodo del gobierno actual. ¿Por qué? Porque ha habido una gran cantidad de anuncios de reformas estructurales que han tenido una gran polémica y eso al final de cuentas genera eso, justamente incertidumbre frente a los inversionistas. Por eso lo que dice el banco es que eventualmente ante unas elecciones en donde se pueda establecer seguramente un candidato que sea un poco más pro mercado, pues habría eventualmente oportunidades interesantes de valorizaciones en las acciones colombianas. Sin embargo, como hay incertidumbre, pues naturalmente ellos no le apuestan todavía a que ese sea un factor determinante para los próximos años. Eso es lo que se conoce como el trade electoral. Es que muchos analistas en el mercado vienen hablando de eso, doctor Mejía, no solo JP Morgan, hay otros bancos estadounidenses, hay un banco en Brasil muy importante, que vienen como adelantándose a ese posible cambio en el modelo político, más que modelo político, en la visión política de un eventual gobierno, nuevo gobierno. Sí, porque tal cual, Víctor, recordemos que este es un gobierno en donde hay un rol preponderante del Estado, como un, digamos, no solamente fijador de reglas de juego, sino como un proveedor directo de ciertos bienes y servicios que típicamente en nuestro modelo, desde la Constitución del 91, había sido provisto tanto por el Estado como el sector privado. Y eso ha generado naturalmente algunos elementos de preocupación. Por ejemplo, también las medidas del gobierno frente al sector minero energético naturalmente han llevado a una gran cantidad de incertidumbre y a caídas en la inversión del sector. Entonces, varios bancos, incluyendo JP Morgan, ya están diciendo, ojo, si hay hay unas elecciones en donde hay un nuevo presidente o presidenta que tiene una visión más pro mercado, seguramente pues habría oportunidades de valorización. Y hay un elemento importante que mencionan, Víctor, justamente en ese argumento, y es que las acciones colombianas actualmente están baratas. El precio a beneficios, el price to earnings ratio, que es como se conoce técnicamente, es una medida, digamos, de qué tan baratas están las acciones colombianas. Eso está alrededor de 6.2, 6.3. Usualmente el rango razonable está entre 10 y 20, así que sí hay oportunidades interesantes de valorización en los precios de las acciones colombianas. Entiendo. Doctor Mejía, pues aquí hay otros elementos que menciona JP Morgan, habla también de riesgos por el lado internacional, esas tensiones que han surgido entre el presidente de Colombia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que en cualquier momento si nos llegan a imponer aranceles, pues que haría más riesgosas las inversiones en nuestro país. También habla de la política petrolera de los Estados Unidos que podría generar una caída en los precios del crudo, afectando las finanzas públicas de Colombia y pegándole al peso colombiano. En fin, hay muchos factores que menciona este banco. Pero yo quisiera preguntarle, y esta es mi última pregunta, ¿no le parece un poco paradójico todas estas advertencias? JP Morgan no es el único, pero cuando uno va y se asoma al mercado de capitales, nuestra bolsa, nuestras acciones no han hecho sino subir este año, han tenido una rentabilidad muy, muy buena. Hemos tenido precios de las acciones subiendo más de un 20%, Ecopetrol se ha recuperado, hay una OPA sobre otra OPA por una compañía, es decir, se están peleando a través de la Bolsa de Valores de Colombia los inversionistas, nuestras empresas. En fin, el peso colombiano, el dólar, arrancó el año en 4.400 y ha venido bajando inclusive hasta por debajo de los 4.100 pesos. Tantas advertencias y el mercado mostrando un resultado diferente, inclusive positivo. Pues mira, Víctor, sí, totalmente. Esa es la pregunta del millón, literalmente, porque justamente el informe de JP Morgan, cuando se refiere al caso colombiano, empieza hablando de eso. Dice, mire, lo que estamos viendo recientemente de valorización de los activos locales en Colombia, tanto de la moneda colombiana frente al dólar como de las acciones, realmente no luce compatible con los fundamentales. Sin embargo, un punto importante que yo creo que es clave discutir frente a este informe, Víctor, nada de lo que estamos hablando no se ha anticipado por los mercados. Es decir, JP Morgan no ha puesto sobre la mesa elementos adicionales que puedan llevar a revalorizaciones hacia abajo o hacia arriba de los precios de las acciones. ¿Por qué? Porque cuando se discutió la reforma pensional, pues ya se había discutido justamente también los impactos eventuales en el mercado de capitales. El tema relacionado también, por ejemplo,
fenómeno con los faltantes de tesorería, que también pueden afectar la liquidez del mercado, tampoco son nuevos, llevan más de un año. Entonces, muchos de los factores que habla JP Morgan, que si bien ellos los ven muy negativos, y seguramente lo son, realmente no son sorpresa hoy en día para el mercado. Y el mercado ya está viendo más en largo plazo. Está diciendo, mire, Colombia, al final de cuentas, a pesar de los líos, la incertidumbre y todo lo demás, pues es una economía que este año va a crecer 2,6%, la inflación seguramente va a ser menor y seguramente hacia adelante va a ser una economía que continuará creciendo, digamos, a tasas razonables. Así que están viendo un poquito más el largo plazo, especialmente en un contexto, como lo mencioné anteriormente, de unos precios de las acciones que lucen relativamente baratos frente a las rentabilidades para el accionista. Doctor Mejía, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por esta explicación. Que esté muy bien. Con mucho gusto, Víctor. Un saludo muy especial. Feliz noche. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. Así hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere las advertencias que dio hoy Fecoljuegos luego de la aplicación del impuesto para los juegos de suerte y azar en línea. Ya volvemos. Homenaje a José Mujica en el popular barrio La Teja, en Montevideo. Se trata de un mural realizado con una técnica de grabado que implicó proyectar la imagen del expresidente uruguayo sobre un muro negro, pintar las líneas de blanco y luego ir tallando una a una las líneas que conforman la imagen. Detrás de la iniciativa está el artista chileno Rata Virus, que trabajó junto a los colectivos artísticos Contra la Pared y Casa Wang, a los que se sumaron vecinos del barrio. Para mí, Pepe es una persona que realmente me ha guiado en este camino de estar con el pueblo, de ser consecuente con la gente, de no levantarme como una persona egocéntrica. Mujica, un exguerrillero de 89 años que gobernó Uruguay de 2010 a 2015, fue diagnosticado con cáncer de esófago en mayo de 2024. En enero de este año reveló que la enfermedad se extendió a su hígado y que ya no se podía detener su avance. Siento eso, que era necesario antes que muera, pero me da lástima, me da pena cuando digo eso. Pero como todos tenemos un camino, pero él no muere, ¿verdad? Porque él deja un legado, deja un mensaje, y eso es lo que nosotros somos herederos y dejarlos para los que vienen. Me parece radicalmente colectivo, me parece algo súper necesario para la cultura hoy en día. Creo que es algo que nos da como orgullo también de pueblo, de cultura latinoamericana, de unión, de valores. Me parece que en este caso esta figura que estamos tallando es algo que al barrio lo identifica completamente por su lucha, porque es un barrio obrero, estamos tallando fábricas. El mural mide unos 25 metros cuadrados y está acompañado por una frase del expresidente: parar de luchar es parar de soñar. Cuando una persona fallece, dentro de los 5 años posteriores a su muerte, se puede iniciar en la diócesis donde falleció el trámite para buscar la canonización. Sin embargo, cuando se acepta el inicio de ese proceso, entonces tenemos a la persona como siervo de Dios. Después viene la declaración de las virtudes heroicas, venerable. Posteriormente hay que probar un milagro para lograr ser beato y luego otro milagro para poder ser santo. Igualmente hay otro título, digamos, más adelantado, que es el de doctor de la iglesia, que en este momento está reservado solo a unas 35 personas que vivieron en diferentes épocas y que son santos. Sí, doctor Olano, ¿cómo se aprueba un milagro? El milagro se aprueba a través de la positio, que es presentada por el postulador, en este caso la postuladora de la causa. Es una abogada argentina que se ha dedicado, entre otras, hay que hacer unos estudios en la congregación para poder ser postulador, y ella tiene que llevar todos los exámenes
correspondientes a lo que se quiere aportar como milagro para que una comisión científica dentro del Vaticano dé muestras que esa curación se realizó sin intervención médica. Esta elevación a la categoría de santo es un llamado al mundo entero, lo que significó él como un factor de la paz, de la atención a los más pobres y necesitados, del desprendimiento más absoluto, simplemente con ese deseo de servir y de servir a los más pobres y a los que estaban pues excluidos de la sociedad. Mira, es bien llamativo y curioso porque la inmensa mayoría de los favores ha sido a gente sencilla, a gente humilde, a gente muchas veces no creyente, lo que ha generado eso, conversión, diríamos, interior, que es una de las cosas que debemos rescatar en José Gregorio, es esa capacidad de apertura. Hoy en día que somos como tan fanáticos de un lado o de otro, así no se construye la paz ni se construye el progreso. Y eso fue una de las virtudes fundamentales, pues, la vida de José Gregorio Hernández, hoy San José Gregorio. A propósito de la canonización de José Gregorio Hernández, aprobada por el Papa Francisco, ¿cree usted en los milagros? Los leemos en @noticiascaracol. Creo en los milagros, pero solamente por medio de Jesucristo. Ningún santo puede hacer milagros. Los únicos milagros que hay los hace Dios. Ningún humano puede hacer milagros. Dios es santo, poderoso, maravilloso y es el único que hace milagros. Ningún humano puede hacer. Sí, claro, yo creo en los milagros, sí, perfecto. Y se me han dado, no con José Gregorio, sino con otros. Sí, definitivamente pienso que en la vida uno tiene momentos difíciles. Y si uno tiene fe, sí, definitivamente los milagros se realizan. Pero necesitamos tener mucha fe. Y me alegra mucho que el Santo Padre, a pesar de estar enfermo, hospitalizado, pues haya canonizado a un santo más. Ellos son ejemplo para todos los demás seres humanos de que podemos ser buenas personas. Puede que no seamos santos todos, pero podemos ser buenas personas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió un mes en la Casa Blanca este 20 de febrero y en ese corto tiempo ha emitido 68 órdenes ejecutivas, una cifra sin precedentes en los últimos 40 años. Aquí un repaso por las 5 disputas internacionales que enfrenta Trump y por qué generan discusión en buena parte del mundo. Primero están los aranceles. Los aranceles son los impuestos que se les imponen a las mercancías y a los bienes que se exportan o se importan, y Trump los ha usado como una herramienta para ejercer presión para lograr concesiones. Con esta estrategia, Trump ha logrado forzar a cada país a sentarse a negociar con Estados Unidos, siempre con el objetivo de que Washington salga ganando. Lo hizo, por ejemplo, con Canadá, México y China, aunque con los dos primeros negoció un aplazamiento. Pero su guerra comercial continuó con el aluminio y el acero, a cuyas importaciones les aplicó aranceles del 25%. Para analistas, es claro que Trump seguirá recurriendo a la estrategia de los aranceles, pues su administración ya se dio cuenta de que estas amenazas, en este sentido, sí funcionan. Otra de las grandes disputas de Trump es la migración. El día que asumió el cargo, declaró emergencia en la frontera de Estados Unidos con México y desplegó a 15,000 militares en esa zona para protegerla y para repeler lo que él mismo ha denominado una suerte de invasión. Trump, en su guerra contra la migración, que lo llevó incluso a protagonizar una crisis diplomática con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha emitido numerosas medidas de mano dura contra esa población, como redadas en lugares públicos, la descontinuación de la aplicación CBP One para programar citas de solicitudes de asilo y la interrupción indefinida de solicitudes migratorias de personas que llegaron a ese país a través de programas de su sucesor, Joe Biden, entre ellas los colombianos que se beneficiaban del programa de reunificación familiar. Otros frentes de disputa de Trump son meramente geopolíticos. En relaciones internacionales, su tono ha sido más transaccional, quizás aplicando esos principios que aprendió
de la negociación inmobiliaria. Y un ejemplo claro de ello es la guerra en Ucrania. Trump ha intentado este primer mes alcanzar la paz. Su objetivo, sin embargo, es que Estados Unidos siempre gane algo, aunque eso implique sacrificar alianzas. En el caso de Ucrania, puso fin al Frente Unido que Estados Unidos y la Unión Europea mantuvieron contra Rusia durante los 3 años de guerra y ha optado por negociaciones directas con Moscú, excluyendo al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a quien ha calificado de dictador. El cambio de estrategia de Estados Unidos claramente es un acercamiento a Rusia. Los republicanos criticaron mucho durante la administración Biden el gasto que les parecía excesivo de apoyo a Ucrania, excesivo e inefectivo, utilizando los recursos de los contribuyentes estadounidenses. Entonces atacaron mucho a los demócratas por eso. Entonces es normal también que desde esa perspectiva de mirar a su público internamente, pues cambien la mirada hacia Rusia y tratar de ver qué es lo que se puede conseguir con Putin. Cuarto, de otro lado está la crisis humanitaria en Gaza por cuenta de la guerra entre Israel y Hamás. Trump ya ha mostrado su cercanía con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien de hecho fue el primer mandatario al quien recibió en la Casa Blanca en calidad de invitado. También propuso que Estados Unidos tome el control del enclave para transformarlo en un desarrollo inmobiliario que llamó la Riviera de Oriente Medio, sin que los palestinos desplazados tengan derecho a regresar, una idea que provocó el rechazo de los aliados tradicionales de Washington en la región, como Egipto, Jordania y Arabia Saudí. Por último, en quinto lugar está el duro golpe que Trump le ha dado a la cooperación, con decisiones que implican un retroceso en contextos internacionales como el cambio climático y las emergencias sanitarias globales. El día de su llegada al poder rompió con el Acuerdo Climático de París, con la Organización Mundial de la Salud, la OMS, así como con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. También pausó las ayudas de USAID, la institución que aporta ayudas a países en vías de desarrollo y cuyo beneficiario principal en América Latina era Colombia, que recibía unos 413 millones de dólares para distintos proyectos locales. Pero pues también es cierto que pues han ocurrido estas inversiones que los estadounidenses no entenderían por qué se hace esto con su dinero. Y eso no se limita únicamente a temas controversiales como los de género, sino que incluso hoy Trump criticó la inversión en 25 millones de dólares en biodiversidad en Colombia, porque dice, bueno, ¿y esto qué le interesa al ciudadano estadounidense que está pagando sus impuestos? En apenas un mes, Trump ha intentado cambiar las reglas del juego dentro y fuera de Estados Unidos, y los efectos de esas decisiones ya se están empezando a ver. La comunidad internacional, mientras tanto, permanece atenta a los pasos del líder republicano que irrumpió por segunda vez en el tablero y esta vez con un tono mucho más arrollador. Regresamos a Signo Pesos, gracias por continuar con nosotros. El gremio de los juegos de apuestas en línea aseguró que el gobierno no calculó bien lo que planea obtener con el nuevo IVA, el nuevo impuesto del 19% a este tipo de juegos. Advirtió que el recaudo va a ser mucho menor por el desinterés entre los apostadores del país. Veamos. En Colombia, quienes recargan dinero para jugar en apuestas de plataformas en línea ya comenzaron a sentir en el bolsillo el impuesto del IVA del 19% que comenzó a aplicarse el pasado fin de semana. Y los gremios de este sector preocupados dicen que ha bajado el número de apostadores. Los depósitos cayeron este fin de semana un 50%. Eso ya refleja lo que es el resultado de una medida que posiblemente sea muy desafortunada. Según los gremios, es desafortunado porque el que existan menos apostadores también puede afectar los aportes de recursos que se le gira al sector salud, porque cae el recaudo del impuesto por derechos a la explotación. Se disminuyen los recursos para la salud porque muchos de los apostadores van a migrar a plataformas que no son legales. Incluso aseguran que el gobierno subestimó los ingresos que tiene el sector de los juegos de apuestas en línea porque según ellos son inferiores, lo que afectaría el recaudo que busca el gobierno para el Catatumbo. El gobierno nacional aspira a recoger 1.2 billones de pesos. Nosotros creemos que obviamente eso no va a ser de esa manera. Nosotros consideramos que, no sé, puede llegar a
a 300.000 millones a lo mucho recoger con este impuesto. Por su parte, el Ministerio de Hacienda ha sostenido que buscará que tanto este impuesto de los juegos de suerte y azar en línea como el impuesto del timbre y el de las exportaciones de actividades extractivas se vuelvan permanentes a través de una nueva reforma tributaria. Y para evitar engaños, la Superintendencia Financiera recomendó a los usuarios verificar las entidades donde piden préstamos o depositan su dinero. Aquí les explicamos. Cuando usted va a solicitar un crédito o abrir una cuenta de ahorros, es de los que verifica que sí sea una entidad vigilada por las autoridades o peca por confiado. Generalmente uno como que no tiene acceso a esa información en ocasiones, entonces a veces uno pasa desapercibido más como por el préstamo del crédito o el préstamo, pero a veces uno no verifica como esos temas. Yo estaría averiguando, digamos, por medio de Google y averiguando como historial toda esa procedencia. Para no caer en engaños, la Superintendencia Financiera explica cómo verificar la legitimidad de las entidades financieras. Lo más sencillo es entrar a la página web de la Superintendencia Financiera. En el link que uno ve entidades supervisadas, pues ahí tenemos un listado de qué entidades realmente están supervisadas por nosotros como parte del Estado, pues quedarían digamos, una garantía de seguridad para llevar algún tipo de operaciones. Por ejemplo, cuidado con este tipo de avisos que aseguran ser entidades supuestamente vigiladas, pero no es así. Tengan mucho cuidado a quién le entregan sus recursos. La pregunta que uno se debe hacer es, si a mí me están ofreciendo un crédito, pero yo ¿por qué tengo que desembolsar una suma de dinero de manera previa? Para que cuide su plata, es mejor que sea precavido. Pero sobre todo, pues tiene la garantía de tener una entidad que verifica la solvencia, la liquidez y el manejo de los recursos. Si usted fue víctima de algunos de estos falsos prestamistas y no le responden, debe poner la denuncia en la Fiscalía. Hay que tener mucha precaución. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Según el reporte de la DIAN, el recaudo tributario, el recaudo de impuestos comenzó al alza en el primer mes de este año, al reportar una contribución de empresas y personas por 32,84 billones de pesos, lo que significa un crecimiento por encima del 7% si se compara con el mismo dato de enero del año pasado. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Una feliz noche para todos.